Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en nuestro espacio estelar a la diputada Gloria Reyes del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos a compartir el cafecito de hoy. Buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí siempre un placer estar aquí con ustedes. Bueno, tú diste la voz de alarma sobre la violación a la ley sobre función pública, que constituye el hecho de que la tendencia del presidente Danilo Medina dentro del Partido de la Liberación Dominicana, gracias, haya formado unos equipos de campaña integrados por funcionarios públicos. Están 15 ministros, no sé cuántos directores generales y otros funcionarios importantes del Estado. La denuncia está hecha, la hiciste tú, pero el Partido Revolucionario Moderno no ha hecho nada, no ha elevado una instancia ante la Junta Central Electoral, por ejemplo, para apoderarla de esa situación. ¿Qué están esperando? Bueno, mire, don Uchi, lo primero es que hay que destacar que desde nuestro punto de vista en la democracia, la función pública debe estar para el servicio exclusivo de los ciudadanos, partiendo de eso, al margen de lo que pudiera interpretarse de la ley de la función pública. Cuando hace unos días nosotros leímos en los titulares de este mega equipo de campaña, de esa artillería pesada que iba a tener el señor Gonzalo Castillo con todos los funcionarios públicos, con prácticamente un comando 100% de miembros del Estado de primer orden, incluyendo en ellos miembros de la Junta Monetaria, Superintendencia de Banco, funcionarios que por un asunto de equidad electoral inclusive no deberían estar involucrados en una campaña política de manera activa. Pues nosotros usamos el medio que tenemos para hacer esta denuncia, que es sin embargo, esa público. Consideración que tú estás diciendo no está señalada en la ley, pero la ley sí señala específicamente varias cosas. Sí, usted en el inicio del programa hablaba acerca de la ley de la función pública, que fue de manera muy específica la cual nosotros expresamos en un pequeño tuit, pero además estas designaciones nosotros interpretamos que están violando tanto la ley electoral como la ley de partidos y la ley que crea la Junta Monetaria. O sea, estamos hablando de violaciones groseras a legislaciones de nuestro país y que evidentemente hay que actuar. Ante esta situación, nuestro partido esta semana, anunciado por el delegado político Orlando Jorge Mera la semana pasada, iniciará acciones para de manera ya formal hacer las denuncias ante la Junta Central Electoral sobre esta situación. Esa inquietud suya van a hacer en los próximos días, o sea, muy probablemente entre hoy y mañana, nuestro partido estará, como lo ha hecho en otras ocasiones, como lo ha hecho con las denuncias en su momento del uso de la publicidad, del uso de la violación de la ley de partidos políticos, cuando aún estaba como una violación el uso de la propaganda en medios de comunicación. El PRM inició este proceso en la Junta Central Electoral de una denuncia. Así lo haremos como lo hemos hecho en el pasado. Aunque para el 6 de octubre faltan 2 o 3 semanas, o sea que el PRM cuenta con poco tiempo para... Sí, evidentemente es poco tiempo, pero a final de cuentas yo creo que más que las sanciones, que son importantes que se ejecuten en este caso, nosotros tenemos que aprender de este proceso y ver cómo incluso la ausencia y la carencia del funcionamiento de la Procuraduría Especial de Persecución de Crímenes y Delitos Electorales no está a poco tiempo de que iniciemos el proceso electoral de la pre-campaña. O sea, hay muchos vacíos que permiten que estas situaciones sucedan. Al inicio usted tenía un debate con que si se aplicaba o no. Hay mucha gente que puede interpretar que como el artículo 80 en el numeral 13 habla del ejercicio de la función pública, que estas son violaciones en el ejercicio de la función pública, parecería que solamente en su horario laboral, que es la función pública. Bueno, el ministro van a salir de noche a hacer campaña. El ministro de Administración Pública, y quisiera ahí su reacción de manera específica, decía ayer que ese artículo 13 se refería específicamente al horario en el que este funcionario estaba designado para ejercer sus funciones y que por tanto había una contradicción con el derecho ciudadano a la participación política, y él defendía el derecho que tienen esos funcionarios a poder ejecutar
proselitismo político fuera de su horario de trabajo. Esa es más o menos la respuesta que le ha dado. Ese argumento él lo ha basado en el artículo 83, numeral 9. Y yo quiero releer lo que don Uchi en inicio presentó en el programa acerca de lo que habla el anterior artículo, el 80, de lo que son estas violaciones disciplinarias. En ese numeral 13 dice: servir intereses de partido en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político. No estamos hablando de que son simpatizantes, son miembros de un equipo de campaña que van a estar ahí, van a participar intermitentemente, no, estamos hablando de personas que van a ser los directores de campaña, los coordinadores en provincias muy importantes del país, que están distribuidos todos de 2 y 1 y 2, que representan ministerios e instituciones públicas que manejan muchos recursos. Usted hablaba hace un momentito del agua, don Uchi, cuando usted estaba haciendo esta denuncia del agua, sí, yo pensaba en las comunidades de Los Alcarrizos y Pantoja, donde no hay agua. Hay una escasez terrible de agua y la gente comienza a llamar. Pero los directores del INDRI y de la CAS están en un comando de campaña. Pero están en campaña, entonces, puede que no. Vamos a pensar, vamos a verlo desde el punto de vista más sano. Quizá no lo están haciendo. Y pero, uno de ellos lejos de la capital. Pero bueno, nos da la interpretación, nos permite a nosotros interpretar como ciudadanos y como políticos que ellos están usando la politiquería y jugando con una necesidad básica de la ciudadanía, como es el agua, para hacer campaña. Y eso es lo trágico de esta situación. O sea, el que este abuso que ha cometido el mismo Danilo Medina como presidente, porque cuando uno va a la ley de función pública, cuando se habla de las sanciones de segundo grado y de tercer grado, cuando ya hablamos de una sanción de tercer grado, que es el uso de recursos de esa institución para campaña política, quien debe destituir a ese ministro es el presidente de la República. Eso es lo que dice la ley. Ya no le toca al Ministerio de Administración Pública, ya la sanción, quien debe ejecutarla es el presidente de la República. Entonces, ¿cómo lo va a hacer si es parte de los intereses que vincula su preferencia con ese candidato que es Gonzalo Castillo, que Danilo Medina está impulsando dentro de su corriente interna? Y es que el PLD, don Uchi, no ha sabido dividir lo que es la función del Estado con la politiquería. Que no ha sabido, eso sí, es por ignorancia. Pero no tiene la intención, no le ha interesado y es una pena. Por eso nosotros abogamos en que en el mayo próximo debe existir una renovación del Congreso Nacional, una renovación del Poder Ejecutivo, que permita establecer leyes que realmente vengan a fortalecer las sanciones, este tipo de violaciones de los usos de recursos del Estado, de la corrupción y el clientelismo. Lo que pasa es que incluso leyes que están hechas se ponen a interpretarlas. Por ejemplo, el presidente no se puede repostular, puesto por ellos mismos. Entonces después, no, pero que eso es una injusticia, porque entonces es el único que no puede y que entonces hay que hacer un majarete para que va a habilitarlo otra vez. Pero es decir, no importa lo que dicen las leyes, no importa, eso es lo que está demostrado. Pero esa ley es clara. Muy clara, es muy clara. Yo no veo cuál es la confusión, esa ley es clara. ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que dentro de esos directores de campaña o personas puestas al frente de la campaña de un precandidato del PLD estén, por ejemplo, el ministro de Hacienda, el director de la DGI? ¿Cuál es el impacto adicional que puede tener el que estas personas de este nivel y con ese tipo de funciones, el administrador del Banco de Reservas, el director de aduanas, por ejemplo, que tienen que ver con la parte impositiva, que estén vinculados y asignados a la dirección de campaña en algunas regiones del país? Bueno, las consecuencias pueden ser gravísimas y de manera muy particular promoverían una inequidad en términos de la campaña política, porque tú estarías prácticamente quienes están responsabilizados de dirigir la política económica del país, de imponer impuestos, pues pudieran darse a cualquier situación. Hablaba un comunicador hace unos días en un mensaje en su programa de que él hacía la denuncia de que el director de la DGI, después que había un acto de apoyo a Leonel Fernández en el caso de una provincia, un empresario, al otro día iba a la DGI a hacerle una investigación de cómo estaba, si estaba al día en términos de impuestos. O sea, ese tipo de situaciones pudieran darse y eso es lo grave que nosotros queremos denunciar y por lo cual
nosotros hemos de inmediato desatado estas alertas, porque violando la ley, y además de violar la ley, justificando a la violación de esta ley, porque ese titular de hoy, de Ventura Camejo, quien es el encargado de la administración pública, que esa ley que está violentando el gabinete de Danilo Medina completo, quien es responsable de implementarla es ese ministro. Y él es parte de los violadores de la ley. Es una vergüenza que él sea parte de esos que están violando la ley y que ahora la defiende. Entonces llama la atención la cantidad de ministros que están, pero hay muchos funcionarios en esos comandos de campaña que causan más preocupación que algunos ministros. Por ejemplo, el administrador del Banco Agrícola, ¿cuántas cosas le puede resolver a empresarios agrícolas de diferentes tamaños, grandes y pequeños? Claro. Ok. Está el que organiza la entrega de los equipos que implican la visita sorpresa, por ejemplo. Sí, hay una cantidad de funcionarios que tienen tanto que dar, ¿verdad? Que evidentemente el Estado quiere pasar un rodillo. Se lo pasarán a Leonel Fernández primero, pero se lo pasarán a todo el resto de los partidos después. Entonces, uno lo que se pregunta es, pero es que a los dirigentes de los partidos de la oposición le están dando diazepam o sosegón, o qué es lo que le están dando. No, don Uchi. Nosotros hemos estado como partido, como PRM, en todos los procesos de denuncia ante las violaciones de la ley. Desde que se aprobaron las leyes electorales, la ley electoral y la ley de partidos políticos, el PRM ha estado en la vanguardia ante las denuncias de esta situación y estas violaciones que el PLD ha estado cometiendo. Y así mismo lo vamos a hacer en este caso en particular. Por eso anuncié hace un momento que el PRM esta semana, ya entre hoy y mañana, estará iniciando este proceso de reporte, de expediente, porque se está acumulando todos los expedientes para presentar ante la Junta Central Electoral palabras que han expresado el delegado político de nuestro partido, Orlando Jorge Mera, precisamente ante la grave situación que se está viviendo y a la violación grosera tanto de la ley de la función pública, la ley de partidos políticos, la ley electoral, que si vamos al artículo 196 en el párrafo 3, es muy específico, denunciando que está prohibido que los funcionarios públicos participen en actos políticos. Y eso es la ley electoral. La ley electoral. Por ejemplo, yo decía, hay 4 leyes que se están violentando con estas designaciones. La ley monetaria y financiera, la ley de partidos políticos, la ley electoral y la ley de la función pública. Por eso el PRM está armando un expediente, porque no va a ser una simple denuncia, es con datos concretos de acciones que desde ya funcionarios que han sido designados en estas provincias están usando recursos del Estado y aprovechándose de su responsabilidad como ministro también para imponer una autoridad ante sus seguidores y gente y buscar influir para que el resultado de su candidato sea favorecido en este proceso interno. Gloria, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos me gustaría dejar abierta la pregunta. ¿Qué tan diferente puede ser el PRM? Porque en medio del rebú que ha tenido el PLD, uno se pregunta, ¿dónde están los PRMistas? Regresamos. Dejamos una pregunta en el aire, continuamos nuestra conversación con la diputada Gloria Reyes del Partido Revolucionario Moderno. Una pregunta que uno se hace es si realmente hay una oposición distinta y no creo que debamos englobar a todos los partidos de oposición dentro de la misma sombrilla, pero el PRM parece ser la fuerza de oposición con más intención de voto dentro de la población votante de la República Dominicana. Y uno dice, en medio de este lío que ha tenido el PLD, ¿dónde ha estado el PRM y si de verdad sería un partido distinto? Bueno, yo quiero decir o utilizar una expresión que hace unos días expresaba Luis Abinader en una de sus entrevistas, y él decía que el PRM nació precisamente para erradicar todo lo que ha sucedido y la degradación institucional que ha instalado el PLD. Y ese es el compromiso que tiene el PRM. El PRM como partido, y en el caso mío que formo parte del equipo de Luis Abinader, sé el compromiso que tiene Luis con devolverle a este país
la confianza en la administración pública, en la gestión pública. Porque la sociedad y nuestros dominicanos y dominicanas definitivamente se han desconectado de la política porque no confían en la clase política, porque la clase política los ha decepcionado. Y nosotros tenemos el gran reto del PRM precisamente es recuperar la confianza en la ciudadanía, que la ciudadanía entienda que hay una opción diferente. Y como tú muy bien señalabas, si realmente podemos llenar esas expectativas, ese es el reto que tiene el PRM. Por eso, todos los procesos que hemos llevado como partido, incluso en acciones internas que quizás para la ciudadanía no es de alto interés, las hemos manejado de manera democrática, con procesos claros, transparentes, para que desde adentro, como los partidos políticos son esas grandes escuelas de democracia, se comience a ver el reflejo de lo que podría ser una administración y un gobierno del PRM. Ese es el compromiso que tiene el PRM con la transparencia y con la lucha contra la corrupción. A propósito de eso, ¿cuál es la opinión más común dentro del PRM y sobre todo en su directiva acerca de la pretensión de una reforma constitucional antes de las elecciones? Bueno, mira, lo primero es que a nivel de la militancia yo puedo decir que es un rechazo amplísimo de la militancia de los PRMistas, sobre todo al particular de la habilitación del presidente Danilo Medina, porque es posible que por razones económicas, de tiempo, algunas personas estén de acuerdo en que se unifiquen las elecciones, claro, pero sin que eso signifique que haya que habilitar a Danilo Medina. En su momento nosotros podríamos decir que es necesaria una reforma constitucional, pero bajo otras condiciones, con una consulta, con consultas populares, con asambleas, con diálogo con los diferentes sectores, no con el único interés de que un individuo quiera volver a ser presidente de la República. Eso en la militancia partidaria está prácticamente un rechazo total, y en la dirigencia, al margen de la facción del presidente Mejía, que anunció eso como una propuesta, yo diría que el porcentaje más amplio de los dirigentes del PRM también rechazan esa propuesta. No se ha hecho pública la posición del partido, es muy probable que también se conozca en los próximos días porque es un tema de discusión, precisamente porque uno de los líderes presentó una propuesta completamente opuesta al sentimiento de la mayoría de los PRMistas. Entonces ahí habrá una discusión, se fijará una posición, pero yo que estoy en el Congreso puedo decir que por lo menos en estos días no ha habido ningún movimiento relacionado a estos temas de la modificación constitucional. Ahora, en las próximas semanas no se vislumbra que haya una acción concreta que promueva la presentación de un proyecto para modificar la Constitución. Ese es el escenario que tenemos, que pudiera cambiar quizás después de pasadas las primarias. Y es cierto que si se decidiera modificar la Constitución con el objetivo de unificar las elecciones de cara a las elecciones del 2020, con este objetivo de manera específica, ¿es obligatorio habilitar a Danilo Medina? No, no es obligatorio, nada que ver. Eso simplemente es un mecanismo diríamos, de chantaje incluso. Él no pudo cambiar la Constitución para repostularse, porque no consiguió comprar a los PRMistas. Eso es así. Evidentemente. Eso es así. ¿Tú crees que eso se mantendría? Yo creo que sí, por lo menos esta personita que está aquí, como dicen popularmente, no votaría por una reforma de la Constitución bajo esas condiciones. Evidentemente, si se hace planteamientos específicos como el tema de las elecciones, cosas que sean razonables, que sean para la gente, que tengan beneficio a la gente, sí, pero desde luego que nunca por la habilitación del presidente Danilo Medina. Bueno, muchísimas gracias, Gloria concluimos. Reyes. A usted. Muchas gracias a la diputada Gloria Reyes, gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana, bueno, de aquí seguimos trabajando para tratar de entregarles mañana un programa interesante, como cada día. Contamos con ustedes.